¿Estamos? Esto que está acá es conilla, que cuando estaba recién desarrollándose, que es la especie exótica, la rama negra, y abajo ya había un pajarito que había hecho un nido, ¿sí? Atento al pajarito, ahora vamos a charlar. Bueno, y ahí estaban, esta era una presentación de otro lugar donde yo contaba con qué métodos trabajábamos todo esto, ¿sí? Que ahora se lo voy a contar, se va a poder entender. Bueno, respecto a las aves, este era el ambiente, en uno se veía el puente atrás, no, estas no. Bueno, respecto a las aves lo que vimos es que disminuye la riqueza y la diversidad de aves. Riqueza es número de especies. Diversidad es algo más complejo, ahora lo desarrollo un poquito más. En los sitios quemados. Principalmente, ¿quiénes son las aves más afectadas? Aquellas que anidan en los troncos. Cuando el tronco queda negro por el tizne que produce el hollín de la combustión, los carpinteros no van más y las tacuaritas no hacen más nido en ese lugar. ¿Sí? ¿Estamos? Se van, buscan otro árbol. Y obviamente todas las aves que anidan adentro del pastizal. Algunas, como la que mostré antes, hacen el nidito entre las especies invasoras exóticas, ¿sí? Pero otras no encuentran el lugar donde anidar. Bueno, y este es el ambiente en cuestión. Y esto es un problema porque las aves pierden sus sitios de nidificación y entonces, como no pueden nidificar en este lugar, porque comer pueden, ¿sí? O se encuentran menos comida, etc. Cuando viene el fuego, muchas de las aves se escapan, pueden volar, ¿sí? Algunas se mueren, pero otras no, pero las aves vuelan, ya sabemos, entonces se las toman. Pero el problema es que al perder los sitios de nidificación, se tienen que ir y migran hacia otro lugar. Y cada vez migran más lejos, porque está todo cada vez más quemado. Eso justificó que aparezcan aves en el medio de la ciudad cuando estábamos todos encerrados en la pandemia. Porque los bichos no saben a dónde ir, tienen que buscar comida y tienen que tomársela de donde están. El tema es que esas aves que nidifican en el pastizal no van a hacer el nido en el Parque Independencia, porque no tienen un pastizal en el Parque Independencia para hacerlo. Entonces cada vez están más lejos y eso indica que, como estos sitios son cada vez más escasos y distantes, indica un posible problema con las aves del pastizal a futuro, ¿sí? Pero van a aparecer otros problemas más. Porque eso que ven ahí, eso es un huevito y este bicho, el pichón que nació, y es un chingolo. Ahí está el nombre latino, es un chingolo, ¿sí? Esto es de Isla de los Mástiles en noviembre de 2021. Estas aves, como esta, que nacen en forma prematura, que tienen los ojitos cerrados y que nacen sin plumas y que al principio de su vida dependen de la comida que les llevan los pajaritos, son las más afectadas, que son las aves del pastizal. Estas otras, esas se llaman nidícolas, las primeras. Estas otras, que se llaman nidífugas, se fugan del nido. Esta, en el momento en que se rompe el cascarón, sale el pollito, como ese terito que ven ahí, este terito que está acá. Si el tipo ya empieza a comer bicho, ¿sí? Entonces se rompió el cascarón, espera un rato los padres esperan que salgan de los 4 huevos, 3 o 4 huevos, que salgan los pichones y salen caminando con el papá y la mamá entera, ¿correcto? Claro, estas se escapan, no tienen problema. De hecho, estas rápidamente volvieron. En 2020 ya habían anidado en Isla de los Mástiles, ¿sí? No es tan fácil encontrar los nidos enteros, pero digamos, uno y viejo ya tiene alguna maña, ¿sí? Estos tampoco son fáciles, pero... Bueno, el problema van a ser estas que están acá, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo la trama trófica se va enredando con todo esto para que se pueda entender mejor. Y ahora viene la parte que es mi reina, que son los artrópodos, donde obviamente me voy a extender un poquito más. Bueno, a ver, artrópodos son animales con patas articuladas, ¿sí? Estos que tienen baja prensa. ¿Quiénes son? Los insectos, las arañas, los 100 pies, los 1000 pies, ¿sí? Y los crustáceos. Lo que pasa es que hay pocos crustáceos terrestres, ¿sí? Los crustáceos terrestres que ustedes conocen son los bichos bolitas. ¿Estamos? Los bichos bolitas tienen más patas que los insectos, ¿está? Los insectos tienen 6 patas, son hexápodos. Los arácnidos tienen 8 patas, son octópodos, ¿sí? Los crustáceos tienen entre 5 y 7 pares de patas. Bueno, y los de 100 pies y 1000 pies no tienen 100 y 1000 pies, pero tienen un montón de pies, ¿ok? Bien, esos son los bichos que a mí me cuentan qué es lo que va pasando. Y miren, lo que decimos es que dado su tamaño pequeño, su extraordinaria diversidad, ¿sí? Miren, si cuento solamente dentro de los insectos, los cascarudos, ¿sí? Que todo el mundo conoce, bicho torito, todo eso, hay 350.000 especies de cascarudo en el mundo, 350.000 especies. Las plantas con flores, todas las plantas con flores del mundo, las fanerógamas, son 342.000. O sea que solo cascarudos hay más que todas las plantas con flores que existen. Esa es la diversidad de la cual hablan los insectos, ¿sí?
Estamos hablando que en la Argentina hay 800 especies de aves, ¿sí? Y no le podemos poner número a la cantidad de insectos que hay. Por eso los que estudiamos diversidad es un lindo modelito los insectos para poder estudiarlos, ¿sí? Bien. Estos tipos son buenos indicadores de la heterogeneidad del hábitat, ¿sí? Porque están muy acoplados a las condiciones del hábitat, a los microclimas que se generan en el hábitat, cosa que, si viene el fuego, se lleva esos microclimas porque todo el ambiente queda más homogéneo. Y si viene la soja del modelo en la pampa, pasa lo mismo, ¿sí? ¿Entienden? O sea, se homogeneiza el ambiente. Perdemos microclimas y eso repercute en perder diversidad. Nos habla de la biodiversidad del ecosistema y nos hablan del estado de estrés al cual está sujeto el ecosistema. Para poder eso, nosotros utilizamos distintos análisis para poder analizarlo, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que esto es un concepto, pero también es algo que se mide, ¿sí? ¿Está? Y es lo que voy a intentar explicar. Bueno, eso somos nosotros antes de empezar el muestreo. Hacía calor, andábamos y nos movíamos en este lugar. Este es el sitio no quemado y ahí atrás está el puente, ¿sí? Estamos en el puente Rosario Victoria. Bueno, y esta es la forma de muestrear. Somos lo más barato que existe. Lo único que necesitamos es un tachito como este, ¿sí? ¿O no, Lili? Que lo ponemos por todos lados, ¿sí? Ponemos el tachito. A esta altura le ponemos un líquido abajo, ¿sí? Que es ácido acético al 10%. Los bichos van caminando tranquilos, pum, te se caen ahí adentro. Venimos a la semana, levantamos el recipiente y ahí contamos los bichos que había adentro. Entonces nos contó que era lo que caminaba por la superficie del suelo, lo que estaba en actividad, ¿sí? No cuesta un mango. Era ácido acético, de manera que nosotros hacemos picle a los bichos y así los estudiamos. ¿Estamos? Bien. En cada una de las transectas poníamos 20 trampas, o sea que trabajamos con 40 trampas. Las trampas capturan 7 días, lo hicimos en 2 primaveras y 2 otoños. Entonces el esfuerzo total de muestreo fue el de 1078 trampas por día, ¿sí? Queríamos hacer un muestreo contundente. Bueno, y esta es la trampa del sitio quemado. ¿Ven qué vegetación no había acá? ¿Sí? ¿Estamos? Y esa era la trampa número 22. Claro, investigar en tiempo de pandemia. Esto es porque tuve que dar una charla en psicología que tenía que ver con eso. Uno da charla en cualquier lado, ya a veces no sé qué estoy haciendo. Y me decían, che, loco, ¿cómo fue para vos investigar? Y qué sé yo. Bueno, lo que hicimos es llevar el laboratorio a casa. Ese es mi estudio, en la parte de arriba de casa. O sea, mi esposa es docente, así que armamos una parte de abajo para que ella pueda atender a sus alumnos y armamos la parte de arriba para seguir. Yo a la mañana trabajaba en la universidad haciendo todo, mandadero, llevando las cosas, etcétera, visitando a la gente en los hospitales para ver cómo estaba, a ver si la familia necesitaba cosas, cosa que hicimos del rector al último de los empleados, ¿sí? Sépanlo eso. Y bueno, y después trasladamos las lupas con las que nosotros trabajamos con lupas estereoscópicas, que es este cosito que está acá, ¿sí? La diferencia entre una lupa estereoscópica y un microscopio es que en esta la luz viene de arriba, en el microscopio la luz viene de abajo. Como los bichos no son oscuros, si viene de abajo vemos sombra de bicho, entonces necesitamos la luz de arriba, ¿sí? Bueno, lo que hacíamos, lo que hicimos con la lupa de la facultad es repartirla entre nuestros tesistas y ayudantes que la tengan en casa. Y después nosotros nos compramos una cada uno, ¿sí? ¿Estamos? Mi lupa se puede sacar fotos, tiene una cámara. Entonces yo sacaba fotos y hablaba con los tesistas y les decía, tenés que mirar tal cosa para contarlo, tenés que ver lo otro, que son estas cositas que están acá. A veces son las nervaduras de las alas, son los detalles. Entonces así se pudo lograr que sigan con sus tesis, porque el CONICET no iba a esperar la pandemia, nadie iba a esperar nada. Entonces así se pudo continuar con el proceso educativo. Ahí estaban las trampas, acá se vuelcan y lo que ven ahí es puro cosa quemada del primer muestreo. Bueno, el microscopio con el termo, que si no, no se puede vivir, ¿sí? Los bichos que se separan, que si lo ven, todos esos negritos son hormigas, en realidad, porque hay una enorme cantidad de hormigas que ahora voy a contar. Y bueno, que era lo que íbamos armando. Así nos recreamos para investigar en tiempo de pandemia, ¿sí? Y se pudo, y se puede, ¿sí? Siempre se puede. Antes de meternos en el tema, tenemos que discutir un poco de qué se trata esto de la diversidad, ¿sí? Yo veo que el mundo periodístico, el mundo ambientalista, mucha gente habla de la diversidad, pero a veces los conceptos de diversidad son medio pobres. Y la idea de este pedacito de la charla es generar algunos elementos para que uno pueda comprender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de diversidad y de qué nos preocupamos cuando hay pérdida de biodiversidad, ¿ok?
Bien, en general, bueno, hay tres conceptos que son estos tres que están acá. Primero, el primer concepto es el de abundancia, que eso indica, imagínense una trampa, la cantidad de bichos que caigan, independientemente de cuáles son las especies. Cae un bicho, dos bichos, tres bichos, 50 bichos, siempre un número entero de bichos, ¿correcto? Medio bicho no puede caer, ¿estamos? A menos que se lo haya comido un pajarito. Bien. Riqueza es el número de especies. O sea, aparte de cuántos bichos hay 5 especies, 10 especies, 20 especies. Para cada especie va a haber una cantidad de bichos. Entonces, para cada combinación de trampa hay un valor de riqueza y un valor de abundancia. ¿Correcto? Que es un número entero. ¿Está bien? Bien. Ahora, la diversidad es un concepto que incluye todo esto. ¿Está? Lo incluye en un concepto bastante más complejo, que tiene que ver con varias cosas y que se puede medir en distintos niveles. Primero, se puede medir a nivel genético, ¿sí? La diversidad del pool de genes que hay en una población. ¿Está? Como ahora podemos hacer mapeo genético, podemos saber eso. Se puede medir a nivel de especie, entonces sabemos cuántas especies, qué sé yo, y se puede medir a nivel de comunidades, que es lo que hacemos nosotros. Cuando medimos a nivel de comunidades, hay componentes de la diversidad que son las que evaluamos. Y los componentes son la riqueza, la dominancia, equitatividad y la conectancia. Y esto funciona... ¡Ay! Me equivoqué. Esto funciona así. La diversidad es más alta cuando en un ambiente hay mucha riqueza, o sea, cuando hay muchas especies. Pero no depende solo de la riqueza, sino que también depende de que el valor de dominancia, que es cuánta de la biomasa corresponde a una especie o cuán repartida está. Si hay 500 individuos, pero 480 son de una sola especie, la dominancia de ese lugar es alta. ¿Sí? En oposición, lo que se opone a la dominancia, el antónimo de la dominancia, es la equitatividad. ¿Sí? Entonces, para que haya alta diversidad tiene que haber baja dominancia, no puede ser una especie que concentre todo, y tiene que haber mucha equitatividad. Lo que queremos es encontrar muchas especies y varios bichos de cada una de esas especies. ¿Sí? La conectancia es más difícil de medir y tiene que ver con la trama de relaciones que se establece en la cadena trófica entre estas especies. Entonces, un ambiente de alta biodiversidad tiene alta riqueza, baja dominancia, alta equitatividad y alta conectancia. Con todo ese paquete se construye una medida, que ahora la van a ver. Entonces yo esto lo uso, voy a tomar agua. Yo intento tener una muy buena llegada con el ambientalismo, en términos generales. Siempre conviví muy bien con eso. Y a veces con un preconcepto. Agrónomo, entonces los agrónomos son unos jodidos que transforman todo, yo qué sé. Contar que hay otras agronomías a veces cuesta, ¿no? Y es complejo. Que hay que pensar en una agronomía en transición, en una agronomía en camino hacia la agroecología, es algo que a veces parece como que cargamos la culpa original de ser agrónomo y tenemos que explicar eso, ¿no? Es ser cabecetermo eso, perdónenme, porque eso en realidad es aceptar que hay un solo modelo productivo, que es lo que te quieren decir, y no es así. Bien, en ese concepto yo aplico bastante esto y lo utilizo, sobre todo con los ambientalistas, mis amigos ambientalistas. Entonces siempre les digo que este concepto de la biodiversidad, de la diversidad en cualquier dimensión, la biodiversidad se protege, ¿sí? Se promueve, generando acciones para eso, se construye, si voy a ir al territorio y lo voy a armar, se milita, si tomo esto en términos políticos, está muy buena la militancia con las ideas que tenga cada uno. Todo eso se puede hacer. Pero también en términos biológicos, la biodiversidad se puede medir. Y cuando medimos usamos estas cositas, así media extrañas, medias raras, que son índices y una serie de cosas. Pero a veces estas mediciones nos pueden servir, conocerlas y ver que el concepto es un poco más complejo, nos puede servir para proteger mejor, para promover mejor, para construir mejor, para militar mejor. Y me voy a detener en lo de militar. Yo creo que el discurso político sobre la conservación y la biodiversidad es tremendamente pobre en la Argentina. Es espantosamente pobre. Por eso es que le dan tan poca bola y le ponen tan pocos recursos también. ¿Sí? Porque hay mucho burro, aparte de que hay muchos intereses. ¿Sí? Las dos cosas ocurren. ¿Estamos? Entonces nosotros creemos que como universidad y como universidad pública tenemos el deber de publicar en las mejores revistas y detenernos un ratito y poder contarle a la gente, a las organizaciones, a los jóvenes. Yo doy charlas desde jardín de infante hasta secundario, ¿sí? Y lo siento como una actividad que tengo que hacer, aparte de dirigir los tesistas, de publicar,
debilitar y de hacer todas las otras cosas. Bien, hicimos 4 muestreos en la isla, alejándonos desde el momento del incendio, ¿sí? Ni bien ocurre el incendio, no tiene sentido ahí porque no hay nada, o sea, en el lugar quemado no hay poco, entonces tenés que esperar un poco que empiece a desarrollarse. Entonces entramos por primera vez a los 120 días, a los 3 meses que se produjo el incendio, que es cuando empezaban a salir algunos yuyitos, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, acá empieza un proceso, vamos a estudiarlo. Claro, a los 120 días de un incendio que ocurrió en invierno, estamos en una primavera, ¿correcto? El segundo muestreo, eso se llama primavera 1, el primer muestreo. El segundo muestreo es transcurriendo más tiempo, entramos en el otoño, 262 días después del incendio. Claro, pero ahora ocurre que a lo mejor hay diferencias entre lo que pasa a los 120 días con los 262 días que no se deben a la recuperación, sino que son estaciones distintas, hay una variable nueva, ¿sí? Porque no son los mismos los bichos que ves en primavera de los que ves en otoño. Entonces lo tuvimos que repetir a los 473 días con la segunda primavera y a los 671 días en el segundo otoño. Te hablo por teléfono, ¿sí? Para que nos veamos. ¿Dale? Bien. ¿Qué juntamos nosotros? 18.234 individuos. Eso es 18.000 bichos que pasaron por nuestras lupas y vimos uno por uno. Si no le contábamos las patas para ver, pero sí teníamos que hacer un esfuerzo para determinar qué especie era. Y encontramos 260 especies diferentes, ¿sí? Miren, ustedes no trabajan con esto, pero les aseguro que es un montón, ¿sí? Que tiene que ver, primero, con la pasión para hacerlo, y segundo, con estar encerrado como un perro adentro de casa y que ni la familia nos soporte, y nosotros que somos ecólogos del campo, poder hacer algo en ese momento. Fue mi terapia contra la angustia de lo que nos estaba pasando, ¿sí? Aparte de todo lo que uno estaba viviendo y aparte de toda la gente que cayó alrededor nuestro, pues somos sobrevivientes de todo esto, ¿Estamos? Todos tuvimos que asistir a alguien. Eso que le pasaba al otro al principio, después le pasó al que estaba al lado nuestro. Entonces nada, bueno, mi neurosis tenía que ver con tratar de ver bichos también entre medio de esto y que eso sirva para entender lo que ocurría. 4 clases, 21 órdenes, 99 familias distintas de este material. Yo hago la primera pregunta así para romper todo. ¿Dónde había más bichos? ¿En un lugar quemado o en un lugar no quemado? Digo, así, nada, flaco. El lugar quemado tiene que haber menos bichos, obviamente, ¿cierto? ¿Sí? Mira, en el lugar quemado había 13.172 individuos. En el lugar no quemado, 5.000 individuos. O sea, había más bichos en el lugar quemado que en el lugar no quemado. Ahora cuando empiezan a tirar con cosas para decir, ¿qué me está diciendo vos que hay que quemar? Porque eso promueve. No estoy diciendo eso. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Es más complejo que lo que uno se imagina. Si cuento, N es el nombre de individuo, ¿no? Si, o sea, cuántos bichos cabían en la trampa. ¿Estamos? Ese es el número de especies. ¿Estamos? Y había 202 especies en el lugar quemado y 196 en el lugar no quemado. O sea, casi sin diferencia. Esos son números totales. O sea, en realidad lo que hay que hacer son análisis con esto, con medias y tener promedio. Pero esto ilustra un poco el panorama y tratar de decir, entonces esto de la diversidad es un poco más complejo. Porque si viene alguno que se hace el científico y me quiere confundir, me dice al final tenemos más bichos en un lugar que en el otro, me simplifica la cosa. No es así. Veamos un poquito qué pasó. Miren, este es un cuadrito que es simple de entender. Acá abajo está el tiempo después del disturbio, ¿sí? 120 días, 262 días, 400 y 671. Ahí está la riqueza relativa, o sea, el porcentaje de especies que había, ¿sí? Fíjense, lo que está en negro, ¿sí? Lo que está en negro son las especies que exclusivamente estaban en el lugar quemado. Están en el lugar quemado y no están en el lugar no quemado, ¿sí? Las que están en gris son las que están en el lugar no quemado y no están en el lugar quemado. Y las que están incoloras en el medio son las que están en los dos lugares, ¿ok? Si esto no se recuperara, quiere decir que en el tiempo el porcentaje de lo gris y de lo negro se mantiene y el blanco también. Si esto se recupera, cada vez más son las especies comunes. Si la recuperación fuese absoluta, ¿sí? Todo sería blanco, pues las especies están en los dos lugares, porque habíamos partido de un ambiente que era homogéneo, ¿se acuerdan? Que eran todos sausales, que los elegimos así, ¿sí? Bien. Claramente se ve que el número de especies comunes aumenta. Eso quiere decir que hay un nivel de recuperación, ¿sí? O
O sea, cada vez se parecen más los sitios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que quememos total a los 2 años se recupera? Tampoco, ¿sí? Porque vamos a ver si son las mismas las especies que estaban al principio y las que vienen después. ¿Ven cómo se va cada vez complejizando más? Bueno, cuando nosotros estudiamos esto, utilizamos, esto es para los pibes del secundario, que cuando vos vas como biólogo, los pibes, al que le gusta la biología en general, le tiene tirria a la matemática. Entonces cuando nosotros le decimos que para construir conocimiento en la biología se requiere de la matemática, y encima soy un perfil politécnico, vengo de ahí, vengo de los números, ¿está? Nada, los pibes no lo pueden creer. Pero bueno, básicamente esto es así. Acá, ahí, en las filas, ¿sí?, que se leen acá, que es cada una de estas, están las especies, ¿sí? Y en las columnas, las trampas. Para cada trampa y para cada especie que cayó en esa trampa, tengo un valor de abundancia, 1, 5, 20, qué sé yo. Entonces, al final de esto, en la trampa, voy a tener cuántas especies hay y cuántos individuos hay. ¿Sí? Es lo que me decía la trampa. En cada una de las trampas, si hay 8 especies, para cada una de las 8 va a decir 5 individuos uno, 4 del otro, 22 del otro, etc. Eso se mete en una matriz, en un conjunto de datos así, que es una planilla Excel, ¿sí?, la que dan en los cursos y todo. Bien. Esa planilla Excel es una nube, ¿sí? Es una nube de datos. Las nubes de datos, que son estas matrices, son espacios matemáticos. Entonces, con estos espacios matemáticos podemos estudiar qué es lo que está pasando con una comunidad. No es tan difícil de explicar, no hace falta ni saber de análisis multivariado ni de ordenamiento para ver esto. Es una nube de datos y funciona como tal. La idea es que ustedes se lleven que una comunidad es como una nube se mueve en el tiempo, se mueve en el espacio y la nube se va modificando en función de los vientos, ¿sí? Y para estudiar una nube lo que hago es proyectarla sobre un plano y sobre otro plano. Como estudio cualquier figura, la proyecto en 2 planos y veo qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando lo proyectamos? Esto es el análisis multivariado, básicamente, explicado para un pibe del secundario, ¿sí? Bueno, aparecen esas proyecciones que ven ahí, ¿sí? ¿Y qué está diciendo esto? Hay dos ejes. Un eje que marca el tratamiento, o sea, quemado o no quemado, y un eje que marca la estacionalidad. Eso que ven ahí, cada cuadrado o cada círculo es una trampa, ¿sí?, con el valor de abundancia y riqueza que tenía la trampa. Y para cada trampa hay un valor de diversidad que se construyó con esas ecuaciones que les mostraba antes. Fíjense, este es el sitio quemado en primavera y este es el sitio quemado en otoño. Están todos del eje del eje de la X para un lado, ¿sí? Si ven del otro lado, ahí está el sitio no quemado. Claramente están separados uno de otro, ¿sí? ¿Estamos? Quiere decir que por más que las especies se van juntando y esas que estaban en el medio son cada vez más, son diferentes las comunidades en el lugar quemado y en el no quemado, ¿sí? Claramente son diferentes. ¿Está? Y estos ejes que marcan la diferencia son, el primero el tratamiento, quemado o no quemado, y el segundo la estacionalidad. Eso quiere decir que menos mal que medí 2 otoños y 2 inviernos, si no esto era una porquería que no servía para nada. ¿Está? Porque había otra variable que estaba en juego. Porque la mayoría de lo que está arriba es la primavera y la mayoría de lo que está abajo es el otoño. ¿Estamos? Se había que mostrar más. Bien, ¿qué le puedo decir al respecto de qué ocurrió con los bichos aquí? La abundancia en el lugar quemado, como ya dijimos, es mayor que en el lugar no quemado, pero sobre todo en el periodo primavera-estival, ¿sí? O sea, en la primavera, que es cuando se mostró, cuando hace calor. Ahí es cuando hay más abundancia en el lugar quemado. Mientras que en el otoño-invierno es más o menos igual la abundancia, ¿sí? O sea, acá ya se va despejando más finito qué es lo que ocurre. Esto se debe básicamente a que en el periodo primavera-estival están en plena actividad unas hormigas. Son las hormigas las que están marcando que haya más abundancia en el lugar quemado. Y es una hormiga que está en el lugar quemado y no está en el otro lugar. ¿Qué hará la hormiga? ¿Qué piensa usted de la hormiga? Que la hormiga come plantas. O sea, una hormiga, me come las plantas y uno se desespera. Por lo menos mi vieja me enseñaba eso, que las hormigas eran un bicho maléfico que se comían las plantas. Miren, las hormigas que comen plantas, ¿sí?, son apenas 2 géneros, Ata y Acromirmen, de una tribu que se llama atinicortadoras, que cortan las plantas, se las llevan al nido y ahí crían un hongo y comen las hifas del hongo. O
O sea, actúan como un herbívoro, pero en realidad comen las hifas de un hongo, pero sacan las cosas. La gran mayoría de las hormigas son bichos que son omnívoros o son predadores, ¿sí? Que tienen muy mala prensa, pobrecitas las hormigas, ¿sí? Y además, como son todas parecidas, parece que fueran todas iguales, y no son todas iguales. Bien, entonces, ¿qué será la hormiga que estaba acá? Miren, este es el lugar quemado, así queda, ahí tiene el puente, era un día horrible, gris, triste, espantoso lo estaba viendo, y eso es lo que quedaba. Tengo que trabajar acá, ¿por qué pasa esto? Toda esa historia, ¿no? O sea, encima los días grises te deprimen más, así que, ¿está? Pandemia, era horrible esta situación. Ahí se mete esta hormiga, que se llama Solenopsis sevísima. Los agrónomos ya la conocíamos, porque esta desgraciada era la que se metía en los sistemas de siembra directa, ¿sí? Desafilaba la cuchilla de la cortadora, y ustedes la deben haber conocido, es un hormiguero de tierra blandito que no tiene vegetación arriba, que si la pisaste deben haber hecho generar puteadas en todos los nombres habidos y por haber, porque esta desgraciada ahí no se lo llega a ver, ahí tiene un aguijón, ¿sí? Te clava ese aguijón. Las hormigas son parientes de las avispas, te clavan el aguijón, ¿sí? Se la conoce como hormiga argentina de fuego. Es una especie nativa de este lugar que funciona como invasora en otros ambientes. Es una de las maravillas que la Argentina exportó al mundo. Que les toca el voto un poco, ¿sí? Bueno, esto se la mandamos nosotros. Tenemos dos especies de hormigas invasoras que salieron de aquí y fueron para otro lado. Una es esta, hormiga argentina de fuego. Y esta hormiga es una especie pionera. Eso quiere decir que es la primera que llega al lugar alterado y se instala perfectamente en un sitio quemado. O sea, encuentra mejores condiciones que en el lugar no quemado. Es una especie dominante, porque cuando está la hormiga, como es omnívora, se va comiendo. Esta hormiga habitualmente está en la playa del río y se come el pescadito muerto. ¿Viste cuando van los tipos a pescar que después dejan las lombrices, dejan el tacho de plástico con las lombrices ahí? ¿Sí? Pobre lombrices y pobre plástico también. Bueno, esas se las empiezan a comer las hormigas. Las hormigas que se comen esas lombrices del pescador son estas. Pues están acá, porque viven con nosotros. Lo que pasa es que la condición de haber quemado genera un ambiente donde hay muchísimas más de estas hormigas que las que había en otro lugar. ¿Correcto? Esta especie dominante alcanzó el 65% de la abundancia al principio del experimento y después, al final del experimento, y al principio era el 74% de la abundancia. Ahí se ve que cada vez va habiendo menos, pero siempre sigue habiendo más del 50% de los bichos eran hormigas. Por eso había tanta abundancia de hormigas en este lugar. ¿Y qué pasa con esta hormiga? Pues si, bueno, tranquilo, Guille, cuando venga la inundación, ¿sí? Se deviene el agua y se va al diablo la hormiga. Esta hormiga tiene una particularidad y es que forma balsas, ¿sí? Que navegan por el río. Entonces la hormiga que está arriba pasa para abajo y la de abajo pasa para arriba y así se va moviendo. Se supone que esa forma es cuando llegó al ancla de un barco, se enchufó en el ancla del barco y así se fue a parar para todo el lado del mundo, ¿sí? Ahí está la hormiga navegando en el agua. Sí. Me parece haber leído que la hormiga puede estar 10 días bajo el agua. ¿Puede ser? Por eso hace... Yo no sé si el individuo puede estar tanto tiempo bajo el agua, pero el cúmulo lo que hace es ir rotando. Si vos tendrías que marcar una hormiga para ver si es la que está arriba o la que está abajo. ¿Me entendés? Entonces las tipas se van moviendo constantemente. Entonces van respirando y decís, te toca abajo, te la bancan y ahí se van moviendo. Lo ves flotando, es impresionante cómo se ve esto, ¿sí? Lo agarrás en el momento en que estaba. Entonces no es que cuando venga la crecida, la hormiguita se va a ir al diablo. ¿Sí? La hormiguita, si hay mucha, a mí me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Ahora lo vamos a ver, vamos a la intriga, dentro de un ratito lo vemos. ¿Qué pasó con la riqueza? La riqueza era el número de especies. La riqueza no difiere entre los ambientes hasta el segundo muestreo, hasta los 262 días. Después hay más riqueza en el lugar quemado que en el lugar no quemado. ¿Saben por qué? Esto es una cosa rara. Y no me gusta este resultado. Yo hubiera querido que no dé esto, ¿sí? Para que ser honesto con los resultados y tratar de explicar qué es lo que pasa. Ocurre que en los lugares quemados, como desapareció el resto de la vegetación y empiezan a aparecer las plantas pioneras, esas plantas se desarrollan, ¿sí? Pero esas plantas probablemente no sigan persistiendo después en el tiempo en ese lugar. Cuando viene la inundación las elimina, o cuando crecen las otras plantas por competencia la eliminan. Pero en este momento esas plantas están ahí, en el lugar que se quemó y no están en otro lugar. No están en el lugar no quemado.
Entonces, lo que está ocurriendo es que esta planta, esta es Sesbania punicia, que es la acacia mansa, la deben conocer, deben haber visto este fruto, ahí al lado del acuario hay un montón de Sesbania al costado. Claro, apareció este bicho, y este bicho es raro que aparezca en este lugar, o sea, está en la isla, uno lo encuentra, porque hay Sesbania. Pero claro, como había mucha Sesbania en el lugar quemado, que ya hasta habían llegado a florecer, caían estos bichos en el lugar. Entonces, ¿por qué hay más riqueza? Porque caen los bichos que son herbívoros de las plantas pioneras. Eso hacía que momentáneamente aumente la riqueza en el lugar quemado. Entonces, si tomo decisiones por esas cosas nada más y no veo el contexto, me equivoco. ¿Sí? Hay otro ejemplo, esta capaz que la conocen, hay una que se llama Cleome asleriana, no sé si tiene nombre vulgar, perdonen. ¿Sí? Pero esta es una planta que algunos lo usan como ornamental. Flor de palos picaflores, se las comen, etc. Bueno, la Cleome es una planta que sale inmediatamente después del fuego. Sí, impresionante la cantidad de cleome que había en este lugar, una planta linda. Menos mal que no fueron con la maceta, porque si no se la traían para el jardín y todo. Bueno, esta tiene un bicho, crisomélida, esta vaquita que está ahí, que se llama Lysatia flavispe, que ven cómo se van comiendo la hoja. Entonces, claro, ahí este bicho aumenta la riqueza porque caen estas especies que están en tanto y en cuanto estén estas plantas. Cuando se van esas plantas, se van esos bichos. Y bueno, y así como están estos bichos, después vienen los predadores, como este redubio, pariente de las vinchucas, que son predadores de las larvas de este bicho. Entonces rápidamente el ecosistema sigue vivo y va construyendo algo ahí, ¿sí? Entonces había una riqueza temporaria en el lugar quemado, eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó con la diversidad? Bueno, H es la forma de simbolizar la diversidad. Para todas las medidas de diversidad, porque tomamos muchas, índice de Shannon, de Margalef, número equivalente de especies, índice de equitatividad, varios, no sé, todas las medidas posibles que con estos datos podíamos tomar, siempre la diversidad en el lugar quemado siempre fue menor que en el lugar no quemado. Ahí se ven las cosas. Entonces, simplificar la diversidad a número de especies, si hay más o menos especies, es un error, porque en el número de especies no se ve la diferencia. En cambio, los índices de diversidad sí se ven la diferencia. Siempre la diversidad en el sitio quemado fue menor que en los sitios no quemados, en el periodo primavera-estival. En el periodo otoño-invernal la cosa se empieza a parecer un poco más.